Continuamos con la parte final del texto de Audecirc, Introducción a la vida en la Tierra. Los seres vivos mantienen relativamente constantes sus condiciones internas mediante la homeostasis. No es fácil mantener estructuras organizadas y complejas, sea que pensemos en las moléculas del cuerpo o en los libros y papeles de tu escritorio. La organización tiende a disolverse en el caos si no se aplica energía para sostenerla. Para conservar la vida y funcionar, los organismos deben mantener razonablemente constantes sus condiciones internas. En otras palabras, deben conservar la homeostasis, que se deriva de dos palabras griegas que significan mantenerse igual. Por ejemplo, los organismos deben regular con precisión la cantidad de agua y sales dentro de las células. Sus cuerpos también deben mantener temperaturas apropiadas para que ocurran las funciones biológicas. Entre los animales de sangre caliente, órganos vitales como el cerebro y el corazón se mantienen a una temperatura tibia constante pese a las amplias fluctuaciones de la temperatura externa. La homeostasis se mantiene por medio de varios mecanismos. En el caso de la regulación de la temperatura, tenemos la sudoración en el tiempo cálido y, durante el ejercicio, rociarse con agua fresca. Metabolizar más alimentos en tiempo frío, tomar el sol o simplemente ajustar el termostato de una habitación. Desde luego, no todo se mantiene igual durante la vida de un organismo, sino que se producen cambios importantes, como el crecimiento y la reproducción. Pero no son fallas de la homeostasis, son partes específicas y programadas genéticamente del ciclo de vida de los organismos. Los seres vivos responden a los estímulos. Para vivir, reproducirse y conservar la homeostasis, los organismos deben percibir y responder a los estímulos del medio interno y el externo. Los animales han adquirido por evolución órganos sensoriales y sistemas musculares para detectar y responder a luces, sonidos, tacto, compuestos químicos y muchos otros estímulos del ambiente. Los estímulos internos son percibidos por perceptores de estiramiento, temperatura, dolor y diversos compuestos químicos. Por ejemplo, cuando tienes hambre, percibes las contracciones de tu estómago vacío y las bajas concentraciones de azúcares y grasas en la sangre. Entonces, respondes a los estímulos externos escogiendo algo apropiado para comer, como un sándwich y no un plato. Sin embargo, los animales, con su elaborado sistema nervioso y capacidad de movimiento, no son los únicos organismos que perciben y responden a los estímulos. Las plantas de tu ventana crecen hacia la luz y hasta las bacterias intestinales se mudan a donde las condiciones sean favorables para alejarse de sustancias nocivas. Los seres vivos adquieren y usan materiales y energía. Los organismos necesitan materiales y energía para mantener su nivel de complejidad y organización, para crecer, mantener la homeostasis y reproducirse. Los organismos adquieren los materiales que necesitan, llamados nutrimentos, del aire, el agua, el suelo o de otros seres vivos. Los nutrimentos son minerales, oxígeno, agua y todas las demás sustancias químicas que conforman las moléculas biológicas. Estos nutrimentos se obtienen del entorno, donde continuamente se intercambian y reciclan entre los seres vivos y el medio abiótico. Acá hay una remisión a la figura 1.10, el flujo de la energía y el reciclaje de los nutrimentos. Los organismos fotosintéticos obtienen energía de la luz solar. Esta se transfiere a los organismos que consumen otras formas de vida y se pierde como calor en un flujo de una sola dirección. Por el contrario, los nutrimentos se reciclan entre los organismos y el ambiente abiótico.
Para sostener la vida, los organismos deben obtener energía, que es la capacidad de realizar un trabajo, por ejemplo, efectuar reacciones químicas y producir hojas en la primavera o contraer un músculo. En última instancia, la energía que sostiene prácticamente toda la vida procede de la luz del sol. Las plantas y algunos organismos unicelulares captan la energía de la luz solar directamente y la guardan en moléculas energéticas, como los azúcares, mediante el proceso llamado fotosíntesis. Solo los organismos fotosintéticos pueden captar la energía solar. Los organismos que no pueden fotosintetizar, como los animales y los hongos, aprovechan la energía almacenada en las moléculas del cuerpo de otros organismos. Así, la energía fluye en dirección única del Sol a casi todas las formas de vida. Al final, la energía se libera en forma de calor que no puede utilizarse para impulsar la vida. Los seres vivos crecen. En algún momento del ciclo de vida, todo organismo se hace más grande, es decir, crece. Aunque esta característica es evidente en casi todos los animales y plantas, hasta las bacterias unicelulares crecen más o menos al doble de su tamaño inicial antes de dividirse. En todos los casos, el crecimiento comprende la conversión de las materias adquiridas del ambiente en moléculas específicas del cuerpo del organismo. Los seres vivos se reproducen. Los organismos se reproducen, tienen descendientes de un mismo tipo y permiten la continuidad de la vida. Las maneras en que ocurre la producción varían enormemente con las formas de vida, pero el resultado es el mismo: la perpetuación de los genes de los padres. Los seres vivos, en conjunto, poseen la capacidad de evolucionar. Las poblaciones de individuos evolucionan en respuesta a los cambios del ambiente. Aunque la composición genética de un único organismo es básicamente la misma a lo largo de su vida, la de una población cambia con el tiempo por obra de la selección natural. Entonces, ¿los virus están vivos? Los virus poseen solo dos de las características de la vida que describimos aquí. Se reproducen cuando están en la célula y evolucionan. 1.4. ¿Cómo clasifican los científicos la diversidad de la vida? Todos los seres vivos poseen las características generales que expusimos en los párrafos anteriores, pero la evolución ha producido una variedad sorprendente de formas de vida. Los científicos clasifican a los organismos en tres grandes grupos o dominios: bacteria, archaea y eucaria. Esta clasificación expresa diferencias fundamentales entre las células que los componen. Los miembros del dominio bacteria y archaea constan de células simples y únicas. Los sistemáticos, científicos que clasifican los organismos por sus relaciones evolutivas, no se han puesto de acuerdo sobre cómo distinguir a los reinos de estos dos dominios, en parte porque las células de los organismos de cada dominio son muy simples y tienen mucho en común. En cambio, los miembros del dominio eucaria están compuestos por una o más células complejas. Este dominio tiene tres grandes divisiones o reinos: fungi, plantae y animalia, así como un conjunto diverso de organismos, casi todos unicelulares, llamados protistas. Dentro de los reinos, las categorías son filum, clase, orden, familia, género y especie. Estos agrupamientos forman una jerarquía en la que cada categoría abarca a todas las inferiores. En la última categoría, la especie, los miembros son tan parecidos que pueden cruzarse. Los biólogos se valen de un sistema binominal, del latín, que significa dos nombres, para designar a las especies. ¿Por qué? Por ejemplo, el animal de la figura 1.8 se le conoce como pulga de agua o dafnia, pero como hay muchos tipos de pulgas de agua,
Quienes las estudian tienen que ser más precisos. A cada tipo de organismo se le asigna un nombre científico de 2 partes, género y especie. El género siempre va con mayúscula inicial y la especie con minúscula. Los dos se ponen en cursiva, así la Daphnia longispina, la pulga de agua de la figura 8, pertenece al género Daphnia, que incluye muchas otras pulgas de agua, y a la especie Longispina, que se refiere a la púa larga que sobresale de su parte posterior y que caracteriza a esta Daphnia en particular. Las personas estamos clasificadas como Homo sapiens y somos los únicos miembros de este género y especie. Por este sistema binominal de nomenclatura, los científicos de todo el mundo se comunican con mucha precisión acerca de cualquier organismo. En los párrafos siguientes daremos una breve introducción a los dominios y reinos de la vida. En la unidad 3 aprenderemos mucho más sobre la increíble diversidad y la evolución de los seres vivos. Hay excepciones a todo conjunto simple de criterios usados para caracterizar los dominios y reinos, pero 3 características son particularmente útiles: tipo de célula, cantidad de células en cada organismo y forma de adquirir la energía. Los dominios bacteria y archaea están compuestos por células procariontes. El dominio eucaria está compuesto por células eucariontes. Hay 2 tipos de células esencialmente distintas: procariontes y eucariontes. La terminación carionte se refiere al núcleo de la célula, un saco envuelto por una membrana que contiene al material genético celular. Pro significa antes, en griego. Es casi seguro que las células procariontes hayan evolucionado antes que las eucariontes. Y, como veremos en el capítulo 17, es casi seguro que las eucariontes evolucionarán a partir de las procariontes. Las células procariontes no tienen núcleo, sino que su material genético está en el citoplasma. En general son pequeñas, tienen un diámetro de 1 o 2 micras y carecen de organelos delimitados por membranas. Los dominios bacteria y archaea constan de células procariontes. En cambio, las células de eucaria, como lo dice su nombre, son eucariontes. Eu significa verdadero en griego, pues las células eucariontes poseen un núcleo verdadero, delimitado por una membrana. En general, las células eucariontes son más grandes que las procariontes y contienen otros y diversos organelos. Los organismos de los dominios bacteria y archaea son unicelulares. Casi todos los organismos de los reinos fungi, plantae y animalia son multicelulares. Todos los organismos de los dominios bacteria y archaea están formados por una sola célula, son unicelulares, aunque algunos viven en cadenas o aglomeraciones de células con poca comunicación, cooperación u organización entre ellos. La mayoría de los miembros de los reinos fungi, plantae y animalia están formados de muchas células, son multicelulares. Su vida depende de la comunicación y cooperación íntima de numerosas células especializadas. Los organismos de los diferentes reinos tienen maneras distintas de obtener energía. Los organismos fotosintéticos, que incluyen algunas arqueas, bacterias, protistas y casi todas las plantas, son autótrofos, es decir, se alimentan ellos mismos. Los organismos que no pueden hacer fotosíntesis, como algunas arqueas, bacterias, protistas y todos los hongos y los animales, son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros. Algunos heterótrofos, como las arqueas, bacterias y hongos, absorben moléculas alimenticias individuales del exterior.
Otros, como la mayoría de los animales, ingieren trozos de alimentos que descomponen en moléculas dentro de su tracto digestivo. Los virus, entonces, ¿están vivos? Observa que no incluimos a los virus en el sistema de clasificación de la vida. Infectan las células de todas las formas de vida conocidas, pero no se sabe cómo ni cuándo evolucionan. Los investigadores dieron su primera ojeada a los virus a mediados de la década de 1930, a través del recién inventado microscopio electrónico. Descubrieron que los virus más simples contienen material genético, ADN o ARN, rodeado por una capa de proteínas. Este fue el primer indicio de que los virus no están compuestos por células. Muchos virus, como el del ébola y el del herpes, son algo más complejos y tienen un recubrimiento derivado en parte de la membrana de las células que infectan. Tienen picos de proteína que salen de su superficie y les ayudan a adherirse a infectar las células de sus víctimas. Pero esta complejidad no se acerca a la de una célula. Los virus parecen ser paquetes inertes de compuestos biológicos complejos, es decir, mientras no invaden una célula viva. Cuando un virus penetra en la célula anfitriona, se apodera de sus procesos metabólicos y usa la energía, los organelos y los materiales de esta para producir nuevos virus. Una vez recién formados, salen de la célula, muchas veces rompiéndola, y en ocasiones adoptan una envoltura hecha de la membrana plasmática de esta. Los errores en la copia del material genético del virus o la recombinación accidental del material genético de diversos virus o de la propia célula producen mutaciones que permiten a los virus evolucionar. Mediante su evolución, a veces los virus se vuelven más contagiosos o más mortíferos o adquieren la capacidad de infectar nuevos huéspedes. La estructura poco compleja de los virus, junto con los sorprendentes avances de la biotecnología, ha permitido a los científicos sintetizar virus en laboratorio con materiales disponibles en las compañías de suministros químicos. El primer virus sintetizado fue el pequeño y relativamente simple virus de la polio. Lograron esta proeza en 2002 Eckhard Wilmer y sus colaboradores de la Universidad de Nueva York en Stony Brook. ¿Los investigadores crearon vida en el laboratorio? Algunos científicos contestarían afirmativamente, porque definen la vida por su capacidad de reproducirse y evolucionar. La definición más rigurosa de vida propuesta en este capítulo explica por qué la mayoría de los científicos concuerdan que los virus no son exactamente una forma de vida. No están compuestos de células, no obtienen ni aprovechan su propia energía y nutrimentos, no hacen nada por mantener la homeostasis, no responden a los estímulos y no crecen. Como dice el virólogo Luis Villarreal de la Universidad de California en Irvine, los virus son parásitos que bordean los límites entre la vida y la materia inerte. Bioética. Considera esto. El anuncio de Wilmer y sus colaboradores de que habían sintetizado el virus de la polio generó gran polémica dentro y fuera de la comunidad científica. La gente mostró su preocupación de que estas investigaciones pusieran en peligro la erradicación de la polio, pues la vacunación general casi ha erradicado al virus. Se teme que ahora bioterroristas sinteticen virus letales y muy contagiosos como el del ébola. Los investigadores respondieron que solo aplicaron conocimientos y técnicas ya conocidas para demostrar el principio de que los virus son entidades esencialmente químicas que se pueden sintetizar en el laboratorio. ¿Crees que los científicos deben sintetizar virus? ¿Cuáles son las implicaciones de prohibir estas investigaciones? Enlaces con la vida diaria.
El conocimiento de la biología arroja luces sobre la vida. Algunas personas consideran que la ciencia es una actividad deshumanizadora y piensan que una comprensión tan profunda del mundo nos quita visión del conjunto y capacidad de asombro. Nada puede estar más alejado de la verdad, como descubrimos una y otra vez en nuestra vida. Por ejemplo, las flores del lupino tienen 2 pétalos bajos que forman una vaina que guarda las partes reproductivas masculina y femenina. En las flores jóvenes, el peso de una abeja sobre esos pétalos hace que el polen que lleva el esperma salga de la vaina y se pegue al vientre de la abeja. En las flores maduras, listas para ser fecundadas, la parte reproductiva femenina se proyecta por entre los pétalos bajos. Cuando llega una abeja cubierta de polen, deja algunos granos que contienen el esperma de lupino. ¿Este conocimiento de las flores del lupino nos impide apreciarlas? Lejos de ello, contemplamos los lupinos con gran deleite porque entendemos algo de las relaciones recíprocas entre forma y función entre abejas y flores, que conformaron la evolución de la flor. Hace algunos años, cuando estábamos acuclillados junto a un lupino silvestre en el Olympic National Park del estado de Washington, un anciano se acercó y nos preguntó por qué mirábamos con tanta insistencia. Escuchó con interés la explicación que le dimos de la estructura de la planta y se fue a otra mata de lupinos a observar a las abejas alimentándose. Él también sintió el aumento en el asombro que viene con el entendimiento. En este libro queremos transmitirte este entendimiento y asombro y esperamos que tú también lo experimentes. Asimismo, enfatizamos que la biología no es una obra concluida, sino una exploración que de hecho acaba de comenzar. No podríamos ser más enfáticos en invitarte a unirte a la aventura de los descubrimientos biológicos a lo largo de tu vida, aunque no pienses en hacer una carrera en este campo. No asumas que la biología es otra materia que tienes que cursar, otro grupo de hechos por memorizar. Por el contrario, piensa que la biología es una ruta hacia nuevos conocimientos sobre ti mismo y sobre la vida que te rodea. Al final del capítulo nos encontramos con el repaso y habla del resumen de conceptos clave a través de unas preguntas. En el 1.1, la pregunta es ¿cómo estudian los científicos la vida? Y responde, los científicos establecen una jerarquía de niveles de organización como se ilustra en la figura 1.1. La biología se basa en los principios científicos de casualidad natural, uniformidad en el espacio y el tiempo y percepción común. En biología, el conocimiento se adquiere mediante la aplicación del método científico, que comienza con la observación, que lleva a una pregunta y esta a una hipótesis. La hipótesis lleva a una predicción que se somete a prueba con experimentos controlados que deben ser repetibles. Los resultados de los experimentos validan o refutan la hipótesis y llevan a una conclusión sobre la validez de esta. Una teoría científica es una explicación general de fenómenos naturales formulada mediante copiosos experimentos y observaciones reproducibles. En 1.2, evolución, la teoría unificadora que cohesiona la biología, la evolución es la teoría científica de que los organismos modernos descienden con modificaciones de formas de vida anteriores. La evolución ocurre como consecuencia de diferencias genéticas causadas por mutaciones entre los miembros de una población, de la herencia de esas variaciones en los descendientes y de la selección natural de aquellas variaciones que mejor adaptan un organismo a su ambiente. 1.3 Características de los seres vivos. Los organismos poseen las siguientes características. Su estructura es compleja y organizada, mantienen la homeostasis, responden a los estímulos, toman energía y materiales del ambiente, crecen, se reproducen y tienen la capacidad de evolucionar. Los organismos fotosintéticos captan y almacenan la energía de la luz solar en moléculas energéticas. Casi todos obtienen sus nutrimentos del ambiente abiótico. Los organismos que no pueden fotosintetizar
y por tanto tienen que comer a otros organismos, obtienen toda su energía y casi todos sus nutrimentos de los organismos que comen. 1.4. ¿Cómo clasifican los científicos la diversidad de la vida? Los organismos pueden agruparse en 3 principales categorías llamadas dominios: Archaea, Bacteria y Eucaria. En el dominio Eucaria hay 3 reinos: Fungi, Plantae y Animalia, y eucariontes unicelulares conocidos colectivamente como protistas. Las características que se emplean para clasificar a los organismos son tipo de célula, eucarionte o procarionte, cantidad de células unicelular o multicelular y la forma de adquirir energía, autótrofos o heterótrofos. El material genético de las eucariontes está guardado en un núcleo rodeado por una membrana. Las células procariontes no tienen núcleo. El alimento que obtienen los organismos heterótrofos se ingiere en trozos o se absorbe en moléculas del ambiente.